Buenas tardes, bienvenidos al video de la semana número 7 de la materia en la que vamos a desarrollar a las sociedades de responsabilidad limitada. Ya venimos viendo la clase anterior a las sociedades personalistas o sociedades de personas. En este video vamos a ver sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad que hemos visto y que van a ver en su profesión continuamente. Creo que es por lo menos a mi entender, es la sociedad que más se ve en la calle, así como se dice. Así que bueno, vamos a ver qué se trata la materia y qué se tratan las unidades. Bueno, la unidad temática número 7, así como le decía recién, habla sobre conceptos y antecedentes de este tipo societario, aspectos fundamentales, requisitos, responsabilidad de los socios, capital y bueno, cómo se dividen las cuotas. Después luego ya sobre la administración y representación y fiscalización de la sociedad. En su primer parte vamos a ver dónde la podemos encontrar dentro de la Ley General de Sociedades. Espero que tengan la ley, es importante. Dentro de la ley se encuentra en la sección cuarta del capítulo segundo, donde ya empezamos a hablar de las sociedades en particular. En este caso se encuentra entre el artículo 146 y 162. ¿Qué concepto tiene? Es aquella sociedad de carácter mixto cuyo capital se divide en cuotas y en la que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Carácter mixto, ¿por qué dice esto el concepto? Porque al momento de constituir la sociedad no es esencial la personalidad de los socios, como lo es en las sociedades colectivas, por ejemplo, pero tampoco le es indiferente, así como es en las sociedades anónimas. Importa la persona de los socios en la administración y fiscalización, pero limitando su responsabilidad a las cuotas que ellos suscriben y que integran. Dentro de los antecedentes, el origen, se dice, bueno, según los juristas, los pensadores, los que estudian la historia de las sociedades, de que se origina en Alemania en 1892 y una comparación también sale en el Imperio Austrohúngaro. Por ejemplo, en Alemania se buscan tener pequeñas y medianas empresas que se dedican al comercio, a la industria y que necesitan una limitación del riesgo en los negocios. También hay en Inglaterra un antecedente con las private companies donde también se puede ver ese tipo de sociedades bastante sencillas de administrar y de una responsabilidad limitada, como les decía, a los aportes que hacen los socios. En nuestro país, en el año 32, se crea la ley 11.645. Esta se dedica específicamente al régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada. O sea, crea este tipo societario en el orden jurídico argentino. En el año 65 hay modificaciones a través de la ley 16.732 y en el año 72 se dicta la que ya conocemos hace mucho tiempo, la ley de sociedades comerciales, que es la 19.550. Esta se subdividió las SRL en 3 subtipos de acuerdo al número de socios, que son cuotistas también llamados. Y en el año 83 se modifica esta ley, la 19.550, que aún sigue en realidad vigente, como dice el número, y se modifica y se diferencian los subtipos por el capital de la sociedad, por lo que se generan o se crean 2 regímenes distintos, uno para las SRL con capital menor a 10 millones de pesos y otro para con las que tienen un capital de mayor a 10 millones de pesos. Igual al de las sociedades anónimas, este régimen. El monto sale de la disposición 6 del año 2006 de la Subsecretaría de Asuntos Registrales sobre Fiscalización Estatal. Los aspectos fundamentales: su capital social se divide en cuotas. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. El número de socios es limitado, ya que no puede exceder de 50. La administración y representación de la gerencia está a cargo de la gerencia, que puede ser unipersonal o plural y puede estar integrada por socios o por terceros. Bueno, seguimos con una parte final. Bueno, hay que hacer una aclaración al respecto del tema anterior.
dentro del contrato social debe figurar, en realidad puede ser que figure dentro del contrato social quién se hace cargo de la gerencia, si es un socio, también llamado socio gerente, varios socios, o a través de un acta que se llama la de distribución de cargos y funciones, donde va a figurar separado del contrato social quiénes se hacen cargo de la gerencia. Como requisitos de constitución, tenemos el instrumento constitutivo. Las SRL deben constituirse y modificarse por instrumento público o privado. Esto siempre respetando el artículo 4 de la Ley General de Sociedades, ya lo hemos visto. La integración de los aportes en dinero deben integrarse en un 25% como mínimo al momento de constituirse la sociedad. Y el resto tienen tiempo por un plazo de 2 años para llegar a integrarlos. Los aportes en especie deben integrarse totalmente al momento de constituirse la sociedad. Denominación social. La SRL solo puede actuar bajo una denominación social, la cual puede consistir en un nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios. Además, deben incluir la indicación de ser una sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura o las siglas SRL. Su emisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que así celebre. Bien, seguimos con otra parte de la unidad, que es la responsabilidad de los socios. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscribieron o adquirieron. Esto significa que el socio de una SRL no podrá ser demandado por un acreedor de la sociedad para el cobro de una deuda social. Esto pasaba en las sociedades de personas, si mal no estamos recordando. A tal fin, el acreedor solo podrá demandar a la sociedad. La quiebra de la SRL no implica la quiebra de sus socios, es una característica muy importante. Y a pesar de lo dicho hasta aquí, existen 2 casos en los que los socios responderán solidaria e ilimitadamente, solamente en estos únicos 2 casos. Por los aportes en dinero que faltasen integrar. Recuerdan que en la filmina anterior decía que sí o sí el mínimo un 25% de ese dinero acordado tendría que integrarse y el resto tenían 2 años. Bueno, por el restante que no aporten, son responsables solidaria y limitadamente. Y por la sobrevaluación de los aportes en especie. El siguiente tema es capital social. El capital social debe ser sí o sí un capital adecuado. Como contrapartida de la responsabilidad limitada de los socios, se hace necesario que el monto del capital sea suficiente y adecuado al real movimiento de la sociedad. De lo contrario, la sociedad podría ser utilizada por los socios como un instrumento de fraude. Lo resalto con rojo ahí para que se tome un especial, es muy importante para ustedes, que sepan de que se usa como una SRL como un instrumento de fraude, como por ejemplo de 2 formas. Eso también se llama en las leyes, se llama infracapitalización. La infracapitalización puede ser nominal o puede ser material. Nominal quiere decir que los socios funcionan como prestadores particulares de la sociedad, no constituyen un capital como capital propio, sino que funcionan como pasivos, viendo el lado de la contabilidad. Y la infracapitalización material es cuando hay un capital insuficiente de acuerdo al objeto que desarrolla la sociedad. Esto sirve, los socios consiguen reducir de modo equivalente su riesgo empresarial, o en grupos de empresas se diversifican los riesgos haciendo con porciones pequeñas del capital, haciendo nuevas sociedades. Las cuotas sociales, en las SRL el capital social se divide en cuotas. Todas las cuotas deberán tener un valor de 10 pesos o sus múltiples y cada una dará derecho a un voto, a un solo voto. Por lo tanto, el grado de participación y la cantidad de votos de cada socio en la sociedad dependerá de la cantidad de cuotas que posea. El sistema de cuotas sociales presenta las siguientes características. Acreditación. Los socios podrán acreditar la titularidad de las cuotas sociales a través de la constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio, obviamente, del contrato constitutivo de de un convenio posterior de cesión. Efectos de la titularidad. La titularidad sobre las cuotas otorga al socio la calidad de socio.
con sus derechos y obligaciones correspondientes. Y la ejecución de cuotas, los acreedores personales de los socios pueden ejecutar las cuotas sociales correspondientes a estos. Esto ya habla en el artículo 57 y deberán hacerlo conforme al régimen establecido en el artículo 153. Vayan comparando esto con lo que dice en la ley, en el Código Civil y Comercial. Y las cuotas suplementarias es un apartado donde habla que el contrato social puede autorizar la emisión de cuotas suplementarias. Deberán ser proporcionales al número de cuotas que poseía cada socio al momento del acuerdo social. Por ejemplo, en el artículo 151 dice que el contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de capital exigibles solamente por la sociedad total o parcialmente, mediante acuerdo de socios que represente más de la mitad del capital social. Se excluye en este apartado a los acreedores sociales o a terceros. Las transferencias de cuotas sociales. Las cuotas sociales son libremente transmisibles, salvo que en el contrato constitutivo haya una disposición en contrario. La forma de transferirle debe realizarse por escrito, ya sea por instrumento público o privado. En la parte de cuando es un instrumento privado, sí o sí debe haber una autenticación de las firmas por escribano público. Es importante que la transferencia de cuotas no implique la modificación del contrato social. Efectos de la transferencia. El principal efecto, es la transmisión de la calidad de socio y de sus derechos y obligaciones. Las cláusulas limitativas. En el contrato constitutivo, los socios pueden establecer ciertos límites a la transferencia de las cuotas sociales, pero nunca prohibirla. Por ejemplo, está la cláusula del derecho de tanteo. Esa cláusula le da derecho, por ejemplo, a que sí o sí debe existir una conformidad mayoritaria o unánime de los socios para aceptar la transferencia. Y la cláusula que se llama derecho de preferencia, bueno, ya lo habíamos visto, donde le da o le confiere un derecho de preferencia a los socios que son actualmente para que no ingresen otros socios, o sea que le da derecho de preferencia de ser los quienes compren esas cuotas partes de la sociedad. El procedimiento, en el artículo 153, establece que la validez de esas cláusulas está sujeta a la siguiente condición: que el contrato social debe especificar cuál será el procedimiento para obtener las conformidades o para ejercer la opción de compra respectivamente. La transferencia por causa de muerte es un caso especial en el que los socios deben pactar en el contrato social cómo va a continuar la sociedad con los herederos y en caso de que no lo quieren continuar, cómo restituir el valor de las cuotas sociales a los herederos por su herencia, ¿no? La ejecución forzada de cuotas. Ya estamos más o menos llegando a la parte final del programa, donde habla que los acreedores personales de los socios pueden ejecutar las cuotas sociales correspondientes a estos y en caso de embargo los restantes socios tienen derecho a la opción de compra con motivo de evitar el ingreso de terceros a la sociedad, para conservar más que nada el elenco principal o el elenco fundador de los socios. La copropiedad de cuotas sociales, esto habla del artículo 156 y 209, donde admite que puede haber copropiedad de cuotas, pero siempre manejándose bajo el régimen de condominio. Lo único que le pide la ley es que se debe unificar la representación de las cuotas, o sea que cada cuota representa un voto y que no cada cantidad de personas que representan la cuota representen un voto. Los derechos reales y medidas precautorias sobre las cuotas sociales quiere decir que sobre ellas se puede constituir un usufructo, o sea que la calidad de socio corresponde al nudo propietario, mientras que los derechos a percibir las ganancias obtenidas durante el usufructo corresponde al usufructuario. También se puede constituir prenda, un embargo judicial sobre las cuotas u otras medidas precautorias que según van a ver en el artículo 156, 218 y 219. Tanto la Constitución como la cancelación de estas medidas deben inscribirse siempre en el registro público y, como siempre decimos, que es para que sean oponibles a terceros. La administración de la sociedad. Bien, la gerencia en las SRL es el órgano de administración y representación. Esta se compone de gerentes, como decíamos hoy, puede ser unipersonal o plural, en el caso de que sea una gerencia unipersonal. Los gerentes pueden ser socios o pueden ser terceros y deben ser designados por los socios y sí o sí inscribirse en el registro público de comercio esta designación. Las formas de organización, la gerencia, como decíamos, unipersonal o plural, y si en caso de ser plural,
podrán ser de manera indistinta, o sea que cualquiera de los gerentes designados puede manejarse libremente, conjunta, sí o sí, con la aprobación de la mayoría, perdón, de los socios, o colegiada, ya cuando se hace por aprobación también de mayorías. Derechos y obligaciones. Tienen los mismos derechos y obligaciones o prohibiciones e incompatibilidades que tienen los directores de las sociedades anónimas. Debe haber una autorización, no pueden participar en actos que obviamente piden que le importen y competir con la sociedad, y salvo que haya una autorización expresa y unánime de los socios. La responsabilidad de los gerentes que incumplan con esas obligaciones incurrirán en un juicio de daños y perjuicios que puede resultar de esa acción u omisión. Y su remoción o revocabilidad de la gerencia, no hace falta en ese caso llegar a que haya una justa causa, sin necesidad de que se invoque una de ellas, salvo cuando su designación haya sido una condición expresa de la constitución de la sociedad. Fiscalización, bueno, ya hemos visto hoy ya que se debe fiscalizar, o sea que se hace obligatoria la fiscalización cuando el capital sea mayor a 10 millones de pesos. Las funciones del órgano de fiscalización se regirán por lo que establezca el contrato constitutivo y se aplicarán supletoriamente las reglas de la sociedad anónima, según el artículo 158. Los órganos de gobierno y resoluciones, el órgano de gobierno principal de una SRL, en realidad el único, es el conjunto de socios o la reunión de socios. Son quienes toman las decisiones. Cómo deben deliberar y cómo tomar decisiones, en principio se rigen por lo establecido por los socios voluntariamente en el contrato constitutivo, y en segundo caso, para el caso de que no regule esta cuestión, existen 3 sistemas válidos según la Ley General de Sociedades, que por ejemplo el sistema de consulta o voto por correspondencia, se le consulta a los socios, se hace como una votación, justamente como dice, como por correspondencia, una declaración escrita conjunta donde firman los socios, es una sola declaración escrita para todos los socios, o una asamblea, que es lo más típico y normal. La ley exige la convocatoria de asamblea en un solo supuesto, que para los casos de aprobación de los estados contables en las SRL con un capital de 10 millones o superior. La última parte, ya llegando al final de la unidad, las resoluciones que modifiquen el contrato social siempre deberán representar como mínimo más de la mitad del capital social, y si en el contrato no se establecen mayorías, se requerirá por lo menos el voto de las 3/4 partes del capital social, perdón. En el artículo 160 dice esto. En caso de que uno solo de los socios represente el voto mayoritario, siempre se necesitará además el voto de otro socio. Las resoluciones que no modifiquen el contrato social se votarán por las mayorías también que pueden estar establecidas por los socios en el contrato, pero siempre deberán representar como mínimo la mayoría del capital presente en la asamblea. Hay una diferencia, ¿no?, entre el capital presente o el capital total. El cómputo de votos, en ambos casos, cada cuota social da derecho a un voto, y las limitaciones de votar dice que son las mismas que se impusieron para los accionistas en las sociedades anónimas. Los socios deben abstenerse a votar en aquellas cuestiones sociales en las que tuvieran un interés contrario al de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por la semana 7 de la unidad.